3 era el ejercicio, son 10 los que vamos a ver más para no perder foco. Y aunque sea aburrido, pues lo vamos a cumplir porque nos lo pide el programa. Entonces, ya aparece o debe aparecer en su plataforma, lo checan a ver si es así. Estaba tratando ahorita de activarlo en la siguiente sesión, pero no alcanzaba a ver si en los dos grupos ya aparecía. El que vamos a empezar a ver es este 3.3.1. Este es el que acabamos de ver la sesión pasada. Ahorita vamos a ver si nos permite la red para activar el siguiente, ¿verdad? Si nos permite, si no ya será hasta el rato. Vamos a ver si quiso. Hace rato no pude hacer eso. Qué raro, allá no hay señal, aquí sí. Pero bueno, 3.3.1. A pesar de que pues, sabemos que esté aquí la antena de retransmisión, pero mientras no hagan un buen control en cómputo, difícil eficientar las redes, más en la educación. Pero bueno, recordando muy breve lo que habíamos visto en la anterior, porque no voy a dedicarme mucho tiempo a este tema de ejercicio. Hablábamos de eficiencias, que aquí lo relaciona a pérdidas. Hablábamos de potencias, pues que era potencia interna, potencia de accionamiento. Y hablábamos de pérdidas. Esta pérdida nosotros la conocemos porque calculamos altura de Euler por rodetes infinitos y altura de Euler útil. Es básicamente lo que veíamos, eran 11 apartados que nos pedían. Nada más quiero hacer énfasis en que aquí en este caso están idealizando y suponiendo que la brida o la tubería de conexión de entrada y de salida están en la misma línea de acción. No siempre es así. Y eso implica ciertas consideraciones en el cálculo. También están suponiendo que la velocidad que ocurre a la entrada y a la salida es la misma cuando es meridional. También es algo que no siempre ocurre. Si no lo indica el ejercicio que estoy desarrollando o el análisis de la bomba que tú estés desarrollando, pues tú lo tienes que calcular, aunque quede uno en función de otro. Lo comento por el siguiente ejercicio que vamos a ver. En este caso, como lo indica, pues hicimos las igualaciones correspondientes. Velocidad unitaria de entrada y salida son iguales, suponemos que el caudal es constante. Todo eso que estamos haciendo es por lo que nos dice la imagen y los datos. Y el último cálculo que hicimos, no recordando, según yo lo terminamos, era el cálculo de la potencia de salida de la bomba. Eso es lo que hicimos de los 10 ítems que nos pedía ahí, bueno, 11 ítems que nos pedía ahí. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, siguiente ejercicio, ya llegaremos a los software, ya llegaremos. Paciencia. Pues bueno, son dos ejercicios. El primero pienso que lo vemos sin problema, el segundo hasta donde lleguemos, porque es bastante extenso. Entonces, ¿qué cambia aquí de este ejercicio? Es el 4. Bueno, tenemos otra bomba centrífuga del mismo tipo, me refiero radial, y también con una velocidad de giro del motor de 1500 RPM y las siguientes características. Creo que ya vemos esto y lo identificamos perfectamente. ¿Este qué es? El diámetro del rodete a la salida o exterior. Este de aquí, ¿qué es? Espesor del rodete. Aquí es donde empiezan las dudas, por eso lo pregunto si lo identificamos, ¿verdad? Porque si no, pues vamos a tener más problemas a la hora del modelado, de la simulación. Aquí está hablando de dos cosas diferentes: de álave, o espesor de álave, y de rodete. No vamos a hacer el dibujo a detalle, pero si yo veo el rodete, pues lo que tiene son dos platos y que están unidos a través de paletas, y eso yo lo veo en isométrico, pues tú lo verías así, ¿no? Verías una rueda, sería esta, verías otra rueda, y aquí en medio habría paletas o huecos aquí en medio. Es decir, que aquí hay un cubito, si lo quieres ver así, no lo voy a rellenar. Hay un cubito en donde va a ir contenida el agua. Cuando dice la B o el espesor del rodete, se refiere a esta distancia. Entonces está suponiendo que el rodete tiene caras paralelas, porque está indicando que este vale lo mismo cuando estos valen lo mismo, 1 y 2 valen igual, pero puede ser que este sea más grande, no necesariamente van a ser así, puede ser así, no necesariamente son paralelos, eso es lo que se refiere. Y lo otro se refiere a este elemento de aquí, esa paleta, que se ve esa pared, en la realidad no es así, en la realidad es así, tiene una curva, fácil. Y el espesor de este, es decir, este espesor, no siempre es uniforme y homogéneo. Puede tener un espesor aquí y otro espesor acá. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita está diciendo que esto vale lo mismo, y luego dice que este espesor no le interesa, dice, es despreciable. Dice,
Dice, no hay espesor. ¿Por qué sé que no hay espesor? En el ejercicio anterior calculábamos la altura de Euler en el rodete que tiene infinito. Cuando hay infinito número de álabes, ¿qué quiere decir? Que no tienen espesor. Para poder imaginar que aquí hay un infinito número de paletas, pues no tienen grosor. Y por eso podemos obtener esto. Pero cuando sí tienen espesor, ya esta fórmula no es la que se usa. Es lo que está diciendo ahí, nomás porque estamos aquí interpretando, ¿verdad? Diámetro exterior del rodete, espesor 1 y 2 ya son diferentes, que es el primer ejercicio que vemos en el que ambos son diferentes, ¿eh? Los anteriores eran iguales. Luego tiene ángulo de salida del agua, sale a una velocidad, y aquí es nomás recordar, ¿verdad? Sabemos que el fluido, nomás recordar, ¿no? Yo tengo aquí mi tubería, entra el fluido, va a chocar con el rodete que estamos diciendo, con sus álabes. Imagínate que lo apuntas hacia aquí, y este era el que dibujábamos como álabes, si te acuerdas. Choca en este punto y sacamos un triángulo de aquí, choca en este punto. Cuando el agua choca en este punto, tiene dos ángulos. Trata de ir a 90 y este le llamamos U, la velocidad del fluido le llamábamos C, y entre estos dos había un alfa, si te acuerdas. Y luego teníamos otro vector a la salida, que también va a tener un vector U, que es U2, va a tener otro vector C, que es C2, y va a tener otro alfa 2. Hasta ahí no creo que haya dudas para que nos acordemos de eso, que ya lo hemos estado viendo. Pero luego hay otro que es un poquito más difícil de recordar, porque se supone que tú tienes un vector C, tienes un vector U, pero también dice que va a haber otro vector cuando este esté con respecto al álave o choque con el álave. Dicen que este fluido tiende a seguir el perímetro del álave, y nos dicen que hay una separación de vectores de velocidad, y en esa separación a nosotros nos indican que va a haber una velocidad relativa entre estas dos, que de hecho la llaman aquí, pero yo les estoy poniendo aquí, que le llaman W, velocidad relativa, y nos dicen que entre la velocidad relativa que yo tengo y la posición angular, entre estos hay otro ángulo y ese le llaman θ. Nomás para el triángulo del centro lo voy a poner hasta el cansancio en todos los ejercicios. Pero recordando esto que estoy diciendo y esto que estoy diciendo, este ángulo es el ángulo de salida del agua cuando choca con el rodete a la salida del álave, es lo que está diciendo. Pero una cosa es cuando está a la entrada del álave y a la salida. Entrada, salida del álave, cuando choca. Después, este ya lo vimos en el ejercicio anterior, eficiencia hidráulica, 88%. Eficiencia total, también lo vimos en el ejercicio anterior. Era una suma de eficiencias, la mecánica y la hidráulica. Y eficiencia volumétrica. Al tener un 1, quiere decir que aquí no hay pérdidas. El volumen que entra es el volumen que sale. En el anterior había una pérdida del 10%. Y dice, despreciamos el espesor. Entonces vamos a usar la formulita que está aquí. Bueno, hasta ahí es la interpretación. Adicional a eso, el autor nos da un diagrama. ¿Por qué? Porque no quiere que la velocidad meridional sea igual a la entrada y a la salida. En el ejercicio anterior, la entrada y la salida eran colineales, si te acuerdas. Aquí no, va a entrar en una posición y va a salir en otra totalmente a 90 grados. Quiere decir que no puedo hacer esa igualación. Velocidad meridional de entrada y velocidad de salida no pueden valer lo mismo. Esas son las premisas. Y ahora sí, interpreto todo eso para poder calcular 6 cosas. El caudal del fluido, la altura que ya dije del rodete, tendiendo a infinito porque los álabes son despreciables o no tienen espesor, potencia en el rodete o la potencia que genera este sistemita, lo cual no quiere decir que es la potencia de la bomba, es la potencia que genera. Si pudiera yo quitar de ahí el rodete y al utilizar esa potencia sería el 100%, pero como hay una potencia hidráulica del 88%, decía ahí, entonces quiere decir que hay pérdida de lo que uso, o sea, el 100% no se va a usar. Eso es lo que dice ahí. Altura útil o de trabajo, altura que se va a perder en la bomba porque no es eficiente al 100%, este HR es altura de pérdida, normalmente es por fricción, y la potencia a la que trabaja, que aquí le llaman accionamiento. Fíjate, lo único nuevo para nosotros es este concepto que vamos a ver en este ejercicio, que en realidad así operan las bombas, tienen pérdidas, y en el anterior no calculábamos eso. Los datos ya los conocemos: diámetro de rodete interior, diámetro exterior de rodete, lo que son los
espesores del rodete, inicial y final, el ángulo de salida del agua, inicial y final, y la velocidad a la que va a girar el eje por el motor eléctrico, 1500 RPM. Y las eficiencias: eficiencia hidráulica 88% y eficiencia volumétrica, que tendría el 100%, me faltó la total 82%, y la volumétrica 100%. Y esos son todos los datos, no tengo nada más, ya procedería al cálculo. El cálculo realmente es sencillo porque se parece mucho a lo que hemos ido haciendo. Pues vamos a ir paso a paso. Primero, recordar el triángulo de velocidades, que a estas alturas ya más o menos nos vamos familiarizando y ya sabemos que es velocidad del fluido absoluto, velocidad unitario cuando choca 90 grados, sabemos que este tiende a ir a esta distancia o rotar a esa dirección. Aquí habría 90 grados, coseno de 90 a 0, y hasta eso ya lo repetimos, ¿no? Velocidad relativa entre uno y otro, y a la salida ocurre algo similar, y tengo dos ángulos, entre la velocidad absoluta y la unitaria, alfa, entre la relativa y la unitaria, beta. Eso es lo que dice ahí, ya lo hemos visto. ¿Qué nos faltaría? Pues establecer que esta velocidad, que es la relativa, la absoluta, se parece a un concepto que vimos nosotros cuando descompusimos el triángulo de velocidades, que es la velocidad meridional. Entonces decimos que la velocidad absoluta es igual a la meridional. ¿Por qué? Porque va en su misma dirección, en vertical. Si nos acordamos, este se descompone, más adelante lo vuelvo a poner, y eso es lo que está indicando ahí. Sabemos que el ángulo de entrada es 90, porque es una bomba centrífuga o radial. Sabemos, en este caso en particular, los dos beta, de hecho aquí me faltó, nomás puse beta 2, beta 1 es 10 y no lo indiqué aquí, pero es un dato que conocemos, ahí está. Eso es lo que debería de aparecer ahí. Descomponemos la velocidad relativa, obviamente que yo tendría su componente meridional a la salida, ¿sí? Para uno y para otro, es decir, estos dos. Uno le llamamos relativa con dirección 2 y a otra le llamamos meridional de salida. Son iguales en magnitud, dirección y sentido, y tenemos dos unitarias, la relativa en dirección unitaria y, me faltó ahí, la velocidad en dirección unitaria 2 del valor que teníamos absoluto, ¿no? O sea, descomponemos este, ya lo hemos hecho en los anteriores, en dos. Es el mismo triángulo el que vamos a usar. Y a partir de ahí ya podemos hacer los cálculos. Primero decía caudal. No puedo empezar con caudal, siempre empiezo con velocidad. Velocidad lineal unitaria, pi por diámetro al cuadrado por la velocidad entre 60. Este diámetro es el diámetro de rodete en metros. Ahí está. La velocidad del motor me lo deben de dar en RPM, convierto a RPS con el 60. Es el primer paso. Segundo paso, utilizar el triángulo que se genera, que estamos hablando de este triangulito. Yo conozco este valor de 10 grados, el tangente es opuesto adyacente, C1 entre 1, velocidad absoluta entre unitaria, o a lo que es igual C1, la velocidad meridional de entrada. Entonces simplemente sustituyo, en vez de poner C1 pongo a lo que es igual y el unitario. Este ya lo puedo yo utilizar. Y recordando que ese triangulito es del que estamos hablando, simplemente lo analizo. Y es muy sencillo. Yo tengo el ángulo y tengo el valor de la velocidad meridional. ¿Qué voy a conocer? Pues la velocidad de entrada, que es un dato que yo ya puedo utilizar aquí, ¿no? Ya lo conozco. Entonces yo ya podría obtener este, ¿verdad? Nomás paso este para acá multiplicando, lo indiqué y hago el producto. Ya ustedes checan si por ahí se me pasó algún dato, me refiero en el redondeo, pero aproximadamente nos da 2 metros segundo velocidad lineal, ya ustedes lo checan. Y ya tenemos la velocidad meridional que aparece ahí. No la pide, pero es el primer paso para obtener el caudal, porque igual que el ejercicio anterior, la fórmula de caudal ya la conocemos. Pi por diámetro 1 o diámetro 2, depende si es entrada o salida, por la velocidad meridional de entrada o salida, por el espesor tanto de entrada o de salida. Esa formulita ya la habíamos usado. Si te acuerdas, este valor de aquí, cuando el volumen no es al 100%, se divide entre la eficiencia volumétrica, que era un 1, la eficiencia volumétrica, entonces no se suele poner. Esa formulita ya la conocemos. ¿Qué datos tengo? Pues veo los datos de entrada y veo si puedo abordar con uno o con otro. Si tú observas, los subíndices que conocemos son a la salida, entonces voy a utilizar esta ecuación.
tienes que verificar, conozco esto, y en función de eso obtienes, no es el 1 el que tengo, entonces voy con este. Conozco el espesor 1, sí está. Conozco el diámetro 1, sí está. Entonces todos estos en metros y me voy con este. Conozco estos, es como tú lo haces, ¿no? Ahí conozco todos los de entrada, pues, elijo cuáles, lo convierto todo a metros, sustituyo, ¿no? Entonces ya puedo obtener el caudal, ya no puse aquí unidades, ya sé que aquí son metros, metros sobre segundo. Hago el producto, pásenle, y obtendría el caudal, metro cúbico sobre segundo. Lo puedes dejar así, de hecho así es como lo ocupas en el ejercicio, pero suele ser un valor que no estamos muy acostumbrados en mecánica de fluidos, y lo tratas de pasar a una unidad que te dé imagen visual de si es mucho o es poco, ¿no? Aunque ese es el primer resultado, y así lo uso en los demás índices, yo de todos modos lo expreso en litros segundo para imaginármelo un poco mejor. 34 litros cada segundo es lo que se está moviendo ahí de fluido, aunque esta es la unidad que vamos a usar. Este sería el primer ejercicio. Hasta ahí pues no hay nada nuevo más que estos por fin no son iguales, ¿no? En ese primer paso. Pero dijimos que eran 6 cálculos, ese fue el primero. El segundo, pues primero tendría que obtener la velocidad de salida unitaria, misma fórmula, pi por diámetro del rodete de salida por la velocidad de 360, sustituyo, nomás recordando que esté en metros, y obtengo la velocidad lineal. Segundo paso, recuerdo la ecuación de caudal que ya la habíamos posicionado ahí, en la filmina anterior es la misma fórmula, y a partir de ahí yo ya puedo despejar la velocidad que no conozco, la velocidad meridional de salida. Esto de aquí pasa dividiendo. Yo ya conozco el caudal, fue del caso anterior, en metros cúbicos sobre segundo, conozco el diámetro de rodete de salida y el espesor de rodete de salida, ambos en metros, y ya nada más sustituyo. Recordando que aquí son metros, el apartado metro cúbico segundo, para que todo esté en el mismo sistema. Hago el producto y obtengo la velocidad lineal, que sabemos que es meridional por la dirección que lleva, pero las unidades siguen siendo las mismas. Distancia entre tiempo. No es lo que me pide, pero es un paso que necesito para el siguiente cálculo. Vuelvo a regresar a mi diagrama, hasta que me lo aprenda, triángulo de velocidades. Ya sabemos que aquí va a rotar hasta este punto, se va a convertir entonces en velocidad unitaria, coseno de 60, ya sé que me va a dar 0 y se va a reducir la ecuación de Euler que voy a usar, y también sé que lleva la misma dirección que aquí lo indiqué. Y bueno, ese es el mismo diagrama que teníamos, con ese vamos a trabajar. Ahora voy a ir con el triángulo de salida, la tangente, velocidad relativa de salida entre la velocidad relativa unitaria. Son los dos, se forman igual que en el anterior, aquí, con pasándolo aquí, y valor que serían de aquí arriba. Y ya sé que y son iguales, y ya puedo obtener con esa ecuación. De ahí, ¿qué datos conozco? Es lo que tendrías que analizar y recordar eso que ya dije, ¿no? Que los dos vectores en rojo son iguales, el relativo y el que tengo a la salida meridional, son iguales. Lo sustituyo en mi ecuación y en vez de poner este valor, pues pongo a lo que es igual, el meridional. Y ahora sí, con ese ya puedo trabajar porque ya lo conozco. Ya está ahí, este ángulo ya lo conozco. Bueno, conozco la velocidad relativa a la salida, este es el que no conozco, lo despejo de ahí. Ahí lo indicamos. Simplemente intercambian lugares. Yo ya conozco este valor, conozco el ángulo de salida beta, pues simplemente sustituyo. Velocidad relativa a la salida, 2.39 metros segundo. Hasta ahí, bueno, es un paso adicional. ¿Qué más haríamos? Igual que en el ejercicio anterior, si te acuerdas. Si tú quieres obtener esta velocidad que estoy señalando, tendrías que sumar estas dos, las que están en azul. Si yo quiero obtener esta velocidad de salida con dirección unitaria, pues tendría que a la velocidad unitaria 2 restarle la relativa. Bueno, eso ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior, yo te lo expreso así. Es lo mismo que ya habíamos usado. Si queremos saber esta velocidad, pues voy a tomar esta velocidad y le voy a quitar esta. Eso ahí está indicado. Yo ya conozco esta velocidad, pues voy a aprovechar que conozco la velocidad 2, la U2 ya la conozco, esta de aquí. Pues aprovechando eso, ya conociendo ese valor, pues yo ya puedo hacer el cálculo directo de
de esta velocidad, ¿no? Porque ya conozco esta y esta es la que acabamos de obtener. Simplemente es hacer uso de la fórmula, cuidando las unidades, que estén en el mismo sistema de unidades, y ya tendría la velocidad unitaria de esta línea. Y ahora sí, el primer punto que me pedía: altura de Euler con rodetes infinitos cuando el ala es despreciable, no tiene espesor. Ya sabemos que al girar esto 90 grados, por esto que dice aquí, pues esto se va a eliminar, ¿verdad? Y va a quedar esta ecuación. Se elimina este término. ¿Por qué? Porque este término se hace cero. Y eso yo ya lo puedo utilizar, ¿no? Y ya tengo mi segundo campo. ¿Cuánto es igual la altura de Euler? Bueno, pues es sustituir nada más. Sustituyo la velocidad unitaria 2, que es un dato que estaba por acá arriba, y lo sustituyo la velocidad que yo acabo de encontrar, que está de aquí, y la gravedad pues ya la sabemos, 981. Hago el producto y ya me da, nada más acuérdate que este resultado son metros columna de agua, ¿vale? 118.7 metros columna de agua. Ya acabamos con el segundo ítem. ¿Alguna duda? No, bueno, sencillo. Tercer cálculo. Bueno, para eso primero vamos a recordar a qué es igual la potencia hidráulica. Esa formulita no la habíamos visto aplicada para el rodete. Quieren saber cuánta potencia genera la jaulita esta cuando recibe el agua. Dice peso específico del agua, caudal que recibe y altura de Euler con rodetes infinitos, es decir, que no le importa el espesor. De ahí, pues lo único que tienes que hacer es sustituir. Claro, hay que indagar cuál es el peso específico del agua, 9810. Este caudal está en metros cúbicos segundo, ¿no? Y bueno, el dato que acabamos de calcular en metro columna de agua. Hago el producto y me va a quedar en unidades newton metro sobre segundo. Esos son watts. 45.65 kilowatts por el prefijo que usaron ahí para que la cifra quede más cortita, ¿no? Más cerrada. Ya tenemos la potencia que genera el rodete. Ojo que esa potencia no necesariamente es la potencia de la bomba. Cuando me dicen, oye, ¿cuál es la potencia de la bomba? Pues tienes todavía que quitarle las pérdidas. Pues esta es la potencia, digamos, ideal de la bomba, no necesariamente la de trabajo. Siguiente caso, bueno, dice aquí, eficiencia hidráulica, que es igual, bueno, pues voy a tomar la altura útil o de trabajo entre la altura ideal cuando los rodetes no tienen espesor, y de aquí yo ya puedo despejar porque esta eficiencia ya me la dieron, trabajaba al 88%. Este dato lo acabo de calcular en la filmina anterior, voy a despejar la altura útil o H. Y bueno, ahí ya lo indiqué directo, altura H es la eficiencia hidráulica, la altura de Euler con rodetes infinitos, sustituyo ahí y ya me dice los metros columna de agua, y yo voy a tener útiles de la bomba. Así que esa bomba puede elevar el fluido 104 metros columna de agua. Es lo que dice ahí. Siguiente apartado. Bueno, acordarnos de esto, que esto es lo nuevo, no habíamos visto este concepto. Altura hidráulica de Euler infinita es igual a la altura útil más las pérdidas que hay, normalmente son por fricción. Estos los obtuvieron experimentalmente. Entonces, esta es la fórmula que vamos a usar. ¿Qué hacemos? Pues despejamos HR, la altura de pérdida. ¿Cuánto va a perder la bomba? Pues la altura ideal con rodetes sin espesor y la altura útil, esa diferencia. Cuidando que ambos estén en las mismas unidades, ¿no? Porque no nada más son metro columna de agua, pueden ser milímetros de mercurio, puedes medirlo también en, como ya lo vimos nosotros, en Torricelli. Aquí está directamente en metro columna de agua. Ya me dice que va a perder 14 metros. Además, para que te des una idea, ¿no? Es decir, que esa bomba de los 104 metros está perdiendo más de 10 metros por la pura fricción, que no puede elevar. No van a ser 104, hay que quitarle los 14 que dice. Esa es la pérdida, ¿no? Sería interesante el análisis viendo efectivamente Darcy-Weisbach, ¿no? La pérdida real. Esta la obtuvieron, pues es sencillo, mido la eficiencia real, ponlo a trabajar eléctricamente, mecánicamente con la hidráulica y mido cuánto caudal movió, cuánto generó de energía eléctrica cuando se convirtió en calor y obtengo las pérdidas, pero no lo hizo por las fricciones, lo supone que es por fricciones, a eso se refiere, ¿no? Y el último paso, la potencia de trabajo o de accionamiento, peso específico, caudal, altura útil y eficiencia total. Ojo que este ya no lo dieron, pero tendríamos que saber la eficiencia mecánica para nosotros poder inferir. Sustituyo los datos. Para el agua, 9810 kilogramos que tengo en el sistema por metro cúbico.
0.039 metro cúbico segundo, 104 metros columna de agua y la eficiencia 82% en decimal, ¿verdad? Como se expresa siempre en la fórmula. Hago el cálculo y quiere decir que esa bomba, cuando está trabajando para operar de manera correcta, necesita 49 kilowatts. Ojo, cuando opera, quiere decir que al arranque a lo mejor requiere más, pero cuando está operando, con esto es suficiente para que pueda mover el fluido que establecimos, el caudal, para mover 0.039 o los 30 y tantos litros que dijimos al inicio cada segundo. Entonces, digan, es muy sencillo, pero ya vimos este concepto nuevo y ya vimos que varió la geometría que platicábamos al inicio. ¿Alguna duda? No, siempre se ve bien fácil. Yo digo lo mismo. Ok, siguiente ejercicio. Bueno, ahí tenemos una bomba centrífuga. Voy a adelantar un poquito para ver la imagen, ahorita platico eso. Esa imagen. Porque aquí ya cambió un poco, ya nos dice dónde está configurada la bomba. En los anteriores, pues siempre nos daba la bomba nada más. Aquí nos da la bomba, que es esta. Nos indica dónde está el depósito o el repositorio, nos indica dónde está el depósito o tanque elevado, inclusive nos da las válvulas, si es de compuerta, si es de retorno, los accesorios, y lo interesante para mí es que nos da las alturas, que es algo que todavía en los anteriores no era preciso a qué se refiere la altura, aunque se supondría que por fricción en otros ejercicios previos entendemos el concepto, no siempre físicamente nos queda claro cuál es. Bueno, ahí nos dice que la bomba es del mismo tipo, es radial centrífuga, nos dice que va a girar aquí el motor que tiene conectado a 1450 RPM y luego ya nos dice la altura, nada más algunas precisiones. Dice el pozo de aspiración, se refiere al centroide del rodete de la bomba, que es esta línea, contra el espejo de agua donde está succionando. Esa es la altura de succión, HS. En este caso nos da un dato de 4 metros, que sería ese que estamos poniendo aquí. Nada más la precisión que yo haría es, y que este valor, ¿cuál es? Pues debe ser el valor mínimo al cual puede succionar el agua ese depósito. Es decir, que esta línea la pudieron dibujar hasta antes del filtro, con su famosa pichancho. Hasta ahí debería de ser. No más abajo, y nunca es cuando está al tope de la cisterna. Es a donde está la altura de succión, porque está calculando la energía que requiere para llevarla desde ese punto más bajo hasta el punto más alto. Entonces siempre tiene que ser hasta donde puede succionar. Esa es la primera parte que dice ahí. Y luego dice que del eje de la bomba hasta la parte superior del depósito. Ahí fue un error de un servidor cuando lo dibujó. En realidad desde el centroide del rodete de la bomba hasta, debería de ser el espejo máximo del tanque, es decir, hasta donde puedo rellenar el tanque. Yo porque aquí me quedó un poquito más arriba el dibujito azul que la línea. Debe ser hasta el techo de donde puede llenarse la cisterna esa. Esa es la altura de la que está hablando. Entonces sería para nosotros lo que conocemos como altura dinámica. ¿Por qué dinámica? Pues porque conforme se va llenando, acuérdate que este es el mínimo de donde succiona, o sea, lo más abajo, pues esta va a ir cambiando. Es dinámica pues porque va incrementando hasta que llegue al techo. HD. Esa es la primera parte. Después nos dice las pérdidas. Dice la tubería de aspiración e impulsión. Ahí me detengo. Así lo dice en ese ejercicio en particular. Nosotros conocemos esto como succión, pero bueno, él también le llama aspiración. Y esto normalmente lo conocemos como descarga y él le llama impulsión porque impulsa el fluido a su punto final. Estos son sinónimos que utiliza el autor, pero bueno, nada más para interpretarlo. Salud. Entonces las tuberías de aspiración e impulsión son de 150 milímetros o otra mentirota. Está suponiendo que esta tubería y esta tubería tienen los mismos diámetros. Normalmente, como en el ejercicio anterior vieron, no es así. Lo hace para que sea más sencillo el cálculo, para que se centre la atención en otros cálculos previos y no te entretengas en hacer las igualaciones. En realidad son diferentes porque es un Venturi. Entonces está suponiendo 150 milímetros de diámetro en ambos. Y luego dice, la pérdida de carga de la tubería de aspiración asciende a 2 metros y le va a llamar HA, porque es altura de aspiración. Entonces está suponiendo que desde aquí, desde que succiona hasta que llega aquí, está perdiendo carga. Y no hace el cálculo, ya no, como en el anterior lo hicimos, ¿no? Aquí nos dice cuánto perdió, 2 metros columna de agua. ¿Cómo lo calcula? Bueno, tendría que meterme a la teoría de pérdidas por fricción y calcularlo. Y después me dice, y la tubería de impulsión, y dice, sin incluir las pérdidas a la salida de la misma y la entrada del depósito.
Es decir, que él va a considerar solamente las pérdidas en este sistema aquí. O sea, todo lo que es el caracol. Ya de aquí hasta acá no hay pérdidas, nomás aquí. O sea, lo que ocurre de aquí, donde estoy señalando para acá, no lo está considerando. Solamente del centroide del rodete hasta donde va a descargar. O sea, las pérdidas internas, es las que está considerando. Se puede ver más adelante uno donde considere todas, sí, claro, sí, para que veas la diferencia. Pero aquí es ideal, solamente esta pequeña pérdida a la salida. Y es de 7 metros columna de agua. Es altura de impulsión, o pérdida de altura de impulsión. Bueno, lo que dice ahí, dimensiones del sistema, diámetro exterior del rodete, espesor de salida del rodete, ángulo de salida del agua, eficiencia hidráulica al 82%, no vas a encontrar una arriba del 90%, sí las hay, pero ya muy especializadas, no para estas aplicaciones. Y otra vez, no hay espesor de ala, es otra vez esta formulita, que también es otra mentira. Bueno, ya lo veremos cuando un ejercicio sea más completo que este. Otra idealización que nos da el autor, yo la agregué porque la considero importante, que es esta idealización. En la realidad el agua pasa por este rodete, agarra turbulencia, genera turbulencia, vuelve a salir, se vuelve laminar, hasta aquí es laminar, llega aquí y ahí viene otra idealización, que lo dicen los diferentes autores. Cuando está mi tubería así, y yo tengo aquí mi depósito, el fluido viene así, y de aquí se convierte automáticamente en divergente, o sea, tiene remolinos. Y calcular la velocidad aquí ya no es tan sencillo. Entonces los autores, para hacerlo simple, dicen, no, voy a considerar que el fluido va en forma de vector y sale en forma de vector. Yo lo traté de indicar ahí en mi presentación. En la animación esa, digo, el vector va en horizontal, el flujo laminar, velocidad dentro de la tubería, en realidad es velocidad de la tubería o dentro de la tubería lineal, y la salida sería una velocidad también idealmente lineal. No es cierto, pero el autor supone que es lineal, y si es lineal aplica esta fórmula que ya la hemos visto. Esa fórmula es la fórmula de velocidad generada por la energía cinética, y dice que la velocidad de la tubería elevada al cuadrado entre 2g explica el comportamiento del fluido. Sí, pero cuando el fluido sale y se mantiene en forma lineal, y no es cierto, sale y empieza a hacer esto. Pero nada más para que lo tomes en cuenta, el que sí continúa estudiando otros niveles tiene que meterse a ver esta ecuación, qué es lo que ocurre aquí realmente. Esto, digamos, es nivel de ingeniería, ¿sí? Pero esto no es cierto, así le dice idealización. De hecho, Mataix, que es el autor, pone una nota en sus ejercicios y dice, considerando el flujo laminar a la salida del depósito, y pone esa ecuación, pero en la realidad no es así. Para que luego no digas que eso no es cierto, nunca lo vi. Al menos ya sabes que es una falsedad, una idealización, que es aceptable para lo que usamos este tipo de bombas. ¿Qué nos pide? Solo tres cosas: caudal, la potencia de aspiración y la potencia de impulsión, o entrada y salida, es como las conocemos. Pero esas tres llevan más tiempo porque es extenso el cálculo, pero pues vamos a empezar. Los datos pues ya los comentamos ahí, son los mismos: diámetro de rodete, espesor de rodete, ángulo de salida del agua, velocidad del eje, eficiencia, pérdida a la admisión, pérdida a la impulsión o descarga, y el diámetro de la tubería igual para entrada y salida. Son los datos hasta ahí. ¿Alguna duda con alguna variable? ¿No? Entonces sí procederíamos al primer análisis. ¿Cómo se calcula? Nuevamente, triángulo de velocidades. Hasta que me lo aprenda. Yo estoy seguro que ya te pregunto todos estos y te lo sabes. Para tu evaluación de la unidad 2, sí o sí te tienes que saber el triángulo de velocidades general, que si no, si vas a batallar. Hasta ahí, pues eso ya no lo sabemos. ¿Qué nos pide primero? Bueno, determinar el caudal. No es tan trivial como los anteriores el cálculo. Inicialmente pareciera que sí, pero te vas a dar cuenta que no. Velocidad 1 y velocidad 2. Velocidad 1 no la puedo calcular, porque si yo veo los datos no tengo ningún dato del 1. Todos son de la salida, no de la entrada. Entonces por eso empezamos con U2 en vez de con 1. Ya sabemos que es diámetro de rodete, velocidad del eje, y para convertir minutos a segundos. Bueno, sustituyo, tengo la velocidad de salida. ¿Qué más conozco? Bueno, yo conozco el caudal, tengo que hacer una precisión. Yo puse esto a propósito. Yo tengo mi sistema
Y pues no es cierto. Yo tengo este sistemita que platicaba al inicio. Tengo una bomba que tiene una tubería, esta es la tubería a la entrada, va a recibir aquí el flujo, aquí tiene el caracol y aquí tiene la salida. Pues no es cierto que esta cantidad de caudal que va ahí es la misma cantidad de caudal que recibe el rodete que estoy señalando ahí. No es lo mismo, porque ¿a qué es igual el caudal en su definición? ¿Te acuerdas la fórmula? ¿Qué es igual el caudal? Que ya de memoria pues ya más o menos no sabemos a qué es igual. Velocidad por área, así es. El área de la sección transversal de esta tubería a la entrada es igual que el área del rodete. No son iguales. El rodete es más grande, está en el caracol. Ya desde ahí es más grande. Entonces, ¿por qué puedo decir que el caudal que entra aquí es igual al caudal que sale? Porque no es la única fórmula que conocemos. Yo puedo tener diferentes áreas, pero puedo jugar con la velocidad. Puedo hacer más pequeña la velocidad de uno y más grande la velocidad de otro y igualarlas. Por eso puedo decir, porque en realidad hablo de volúmenes diferentes. Aquí hay un volumen de entrada, aquí hay un volumen de salida diferentes. En total el volumen es el mismo, en total, pero en realidad los diámetros no son iguales. Es una suposición que hacemos. Yo te estoy poniendo aquí el caudal que hay dentro de la tubería de admisión. Vamos a suponer que es igual al caudal que va a haber en el rodete, no los diámetros, el caudal, que quiere decir que las velocidades deben ser diferentes, es lo que estamos diciendo. Y si eso es cierto, entonces yo tomo la sección transversal de la tubería de admisión, que es circular, y recuerdo cómo puedo obtener el vector de velocidad de esta tubería. ¿A qué es igual? Pues despejo de la ecuación que el compañero ahí nos recordó, ¿verdad? ¿A qué es igual el caudal? Pues a la velocidad a la que vaya el vector que puse en rojo por el área de la sección transversal de la tubería, pero esto para la tubería. Para el rodete, pues obviamente que este cambiaría y este cambiaría. Si este es más grande, la velocidad en el rodete es más baja. Eso es lo que dice ahí. ¿Hasta ahí alguna duda? Que no, esta suposición, esta es una premisa. Ahora sí voy al cálculo. Recuerdo la fórmula que ya conocemos de caudal del ejercicio anterior. Caudal a qué es igual. Esto de aquí representa para mí el perímetro por espesor. Este de aquí es el volumen que yo tengo del fluido. Y el volumen lo afecto por la velocidad. Es diámetro del rodete a la entrada, espesor del rodete, velocidad meridional del fluido. Esto es a la entrada, esto es a la salida. Entonces yo ya puedo usar esta ecuación. Entonces nada más es recordar, ¿no? ¿Qué valores conozco para ver cuál voy a usar? ¿Qué valores conozco? Entonces, 2, todos los de la salida, 2. Entonces yo ya puedo ver, voy y utilizo esa sección, es una triple igualdad, voy a usar este y este, y este no lo voy a usar ahorita. Entonces yo ya sé a qué es igual el caudal. ¿A qué es igual el caudal? Yo ya dije que el caudal a la entrada es igual que el caudal que voy a tener a la salida. Si eso es cierto, entonces yo ya puedo tomar esta ecuación, igualarlo con esta. Entonces es lo que hacemos, igualamos esa ecuación y ya podemos directamente sustituir. Dice, velocidad, el caudal es igual a la velocidad de la tubería. Ya no le quise poner U igual a U yo. Aquí está la velocidad de la tubería. El área de un círculo, pi por diámetro al cuadrado entre 4. Ya no lo quise poner ahí, pero sabemos que este es el área. Y después de eso, ¿a qué también es igual a todo esto? El caudal, ¿no? Pues ahí está. Nada más que aquí es diámetro 2, espesor 2 y la velocidad meridional que no conozco. Esa es la ecuación que vamos a usar, pero hay que reducir términos. Es obvio que si esta es la de la entrada, perdón, de la de salida, esta es la de la entrada, me refiero al valor nominal de los diámetros del rodete. Puedo hacer este producto y me va a quedar un término independiente y un término dependiente de la velocidad meridional. Y eso es lo que podemos ver ahí, ¿no? Y ya dejamos expresado uno en función de otro. Puede ser velocidad de la tubería lineal en función de la velocidad meridional, o sea, horizontal y vertical, o al revés, ¿no? ¿Por qué dejamos la meridional? Porque es la que ocupo más adelante, pero va a quedar expresado en función de. Y aquí sí importa ya la precisión que estemos usando, o sea, lo que estés aquí redondeando para el cálculo. Y ese es el primer paso que tenemos. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Sencillo. Bueno, ya tenemos la velocidad meridional. ¿Qué seguiría? Nuevamente, triángulo de velocidades.
ya lo conocemos, y de ahí ya sabemos nosotros que este vector es igual que este vector, ahí está. Y ya sabemos que para obtener este vector, a este vector de aquí le vamos a quitar este. Ahí está. Hasta ahí vamos igual que el anterior. Con eso yo ya puedo recordar a qué es igual este vector también. Si esto es cierto, que para obtener este vector, a este vector le quito este, entonces yo ya sé que para obtener este vector en valor absoluto, voy a tomar estos dos y los voy a sumar. Ahí está. Este indicado. Y ahora sí yo ya puedo proceder otra vez a mi triángulo de velocidades a la salida. Este vector se mueve aquí, este vector se mueve aquí, aquí hay un triángulo. El valor de tangente es opuesto, adyacente. Bueno, eso ya lo hemos hecho antes, ahí está. En vez de poner este vector, que es W2, en su componente de salida, voy a tomar este, que es lo mismo, ¿no? Pues esa es la ecuación, eso ya lo hemos hecho en los anteriores, pues es la que vamos a usar. ¿Qué procedería ahí? Bueno, pues simplemente despejar el dato que nosotros no conocemos la velocidad relativa, este pasa para acá, este pasa para acá, ahí queda expresada mi ecuación. Y ya desde ahí empezamos a ver qué es lo que ocurre. Esta ecuación todavía yo no puedo resolverla, necesito recordar a cuánto es igual este vector, que es este U2 menos este vector, ahí está, y ese pues simplemente lo sustituyo, lo calculo. Yo ya conozco este valor y este ya también lo podemos inferir, lo voy a sustituir ahí. Ahí lo puse como sustitución. Es decir, este ya sabemos a qué es igual, ¿no? A este. Ahí está. Este U2 es este de aquí es todo esto. Y yo ya sé también a qué es igual C2M, entonces esto lo voy a poner aquí. Y ahí está. ¿Y qué me falta? Pues hacer los productos, ¿verdad? Hago el producto de esto, voy a tener un término independiente y un término dependiente. Y me va a quedar expresado de esa manera. Ya casi terminamos. Velocidad unitaria a la salida es este término independiente y este término dependiente de la velocidad de la tubería. Y ya puedo hacer el último apartado. Altura de Euler hidráulica. Ya sabemos que esta parte se va a hacer 0. Y yo ya puedo sustituir esto. Y lo voy a indicar ahí. Simplemente se hace 0, sustituyo y obtengo mi resultado. Claro, el resultado es en función de otra variable, porque sigo sin conocer la velocidad de la tubería. Entonces, simplemente sustituí, yo ya sé a qué es igual la velocidad unitaria de salida, y esta velocidad unitaria de salida que yo tengo con dirección 2, pues es todo lo que decía aquí. Término a término, reduzco y queda expresado en función de este, pero ya tengo lo que me pide, altura de Euler infinita cuando los rodetes no tienen espesor, pues es esto, me falta todavía obtener este punto, pero al menos ya sé esa parte, y hasta ahí vamos a alcanzar a dejar. Entonces ya nos vas dando cuenta que se puede ir complicando más, ¿no? Y no porque lo quiera complicar el autor, sino porque son diferentes variables las que está manejando. Entonces por eso yo te sugiero que tú puedas ir generando un prontuario, porque si no, pues sí te vas a perder, ¿no? Por el tiempo, no por otra cosa. Ya lo y bueno, yo no tengo ningún inconveniente en que cuando tú evalúes, pues saques tus detalles.